Jesús, los saludo en el nombre del Cristo Jesús. Hoy día 27 de septiembre, mi Padre, vuestro Dios, me puso en mi corazón dar este mensaje a nivel del mundo entero, los requisitos de un pastor evangélico. ¿Por qué digo el pastor evangélico? Porque Jesús vino predicando el evangelio. Jesús dice en Marcos 1, 14 y 15, cuando Juan fue encarcelado, dice que Jesús vino predicando el evangelio, arrepentido y cree en el evangelio. Hay un pastor a nivel del mundo entero, por ejemplo, que dice que no hay que congregar, porque dice que congregar para él es mejor en casa, dice, que congregue en su casa. Pero la Biblia dice que Jesús, cuando predicó digamos en San Juan 7, 14 a 17, dice que Jesús enseñaba en el templo. También dice la palabra en Hechos 3, cuando Pedro y Juan subieron al templo a orar. O sea, entendemos que hay una congregación donde tenemos que ir a congregar. Y dice que tiene que estar sujeto a un pastor. Obedecer al pastor y estar sujeto al pastor, eso dice la palabra. En el nombre de Jesús. Es por eso que hoy día, 27 de septiembre de 2020, este mensaje se va a llamar requisito de un pastor. La Biblia dice cuando Jesús resucitó de los muertos, fue a ver a los apóstoles por tercera vez y ahí le encontró a Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro, después que cenaron, le dijo, Pedro, ¿me amas? Por 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor. Y le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. El primer pastor que dejó Cristo aquí en la tierra fue Pedro. Pedro fue el primer pastor que dejó Jesucristo aquí en la tierra. Y el pastor tiene que tener un corazón de Dios. El pastor tiene que ser un hombre que tenga amor en su corazón para las almas o para las ovejitas que están al cuidado del pastor y también para las almas que están fuera. Es el pastor de Dios cuando hay un corazón lleno de amor para las almas y sobre todo para la grey que está pastoreando el pastor. Dice también la palabra en el nombre de Jesús, en Jeremías 3, 15 dice la palabra, cuando el pueblo de Israel era rebelde, le dijo Dios a Jeremías que iba a poner pastores conforme a su corazón para que apacienten con ciencia y inteligencia. Entonces nos va a entender que el pastor tiene que estar, por ejemplo, conocer la palabra y estar firme en la palabra, para que pueda, digamos, administrar el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, aquí vamos a hablar 2 cartas de Pedro, un hombre que era iletrado, dice la Biblia. En el libro de Hechos 4:13, que Pedro y Juan eran hombres iletrados. Pero dice que cuando hablaba Pedro, tenía un denuedo de hablar la palabra con valentía, y eran hombres que no habían estudiado, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí hay una porción de la palabra, está en Primera de Pedro 5, que esta carta la escribió Pedro. Tiene 2 cartas, Pedro, primera es Pedro, segunda es Pedro. Pero mira lo que dice aquí la palabra en el nombre del Señor. 5, 2 y 3 y 4, dice, apacentar la grey de Dios está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganarse honesta, sino con ánimo pronto, no como tiene señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apacentar, dice la grey, ser ejemplo de la grey. Ahora el pastor tiene que tener su esposa. Y también tiene que haber diáconos dentro de una congregación, digamos, de Cristo Jesús. El pastor con su esposa, los diáconos con su esposa. En el nombre, eso dice la palabra.
En Hechos 6 dice que los apóstoles pusieron 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. Y los que estaban ahí estaban Esteban y Felipe. Felipe era un evangelista que con poder predicaba la palabra y sanaba enfermos. No Felipe, no el Señor, por intermedio de Felipe. O sea, el evangelio es con poder. El pastor tiene que tener ese poder para predicar la palabra y para orar por los enfermos. Eso dice la Biblia. También dice la Biblia, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3. Dice Pablo que el pastor sea marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Dice, si no sabe administrar su propio hogar, ¿cómo va a administrar la casa del Señor? Dice la palabra. Y dice que no un neófito, tiene que conocer la palabra para que pueda estar frente a una obra del Señor en el nombre de Jesús. Hay muchas porciones de la palabra muy bonitas, por ejemplo, donde hablan de los pastores también. Está en Tito 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el pastor, como le dije antes, tiene que tener un corazón de Dios, un corazón que su corazón tenga amor para las almas, que tenga amor en su corazón para las almas, tanto los que están dentro y afuera de la iglesia. Y tiene que, por ejemplo, tener ese don de sanidad. O sea, que tenga poder en el nombre de Jesús. Porque la dice que en el nombre echamos fuera demonios, en mi nombre van los enfermos y sanarán, dice la palabra. Y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es un pastor que está dentro de la iglesia evangélica. Ese pastor que no sé de qué parte está hablando que no congregue. ¿Qué está haciendo ese hombre? Está siendo tropiezo para los amigos y amigas que no tienen a Cristo. Dice que no hay que congregar solamente en casa. No, tienen que ir a una iglesia. Tienen que congregar a una iglesia. Tienen que estar sujetos a un pastor. Tienen que obedecer al pastor, dice la palabra. Miren lo que dice en Hebreos 13:6, 13:7, en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Hebreos 13:7, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Padre mío. Mira lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido su conducta, imitar su fe. Acordaos de vuestros pastores, dice, que hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido su resultado en su conducta, imitar su fe, dice la palabra. Que dice más, en 3:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice la palabra. O sea, tienen que obedecer al pastor y estar sujetos al pastor. Eso dice la palabra en Hebreos 13:17. Dice bien claro, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. El pastor vela por la iglesia de Jesucristo. El pastor tiene que estar siempre, adelante de la grey del Señor, con su esposa. El pastor tiene que tener su esposa. También la esposa tiene que apoyar la obra. Es la ayuda idónea de la esposa. Y los diáconos con su esposa también. Si hay 3 diáconos, sus 3 esposas, y el pastor con su esposa, para que puedan administrar una iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o una congregación. Porque la iglesia somos nosotros. La congregación es, lo material, de madera, o de fierro, o de construcción. Esa es la congregación o templo. La iglesia somos nosotros, porque somos comprados con la sangre de Jesús. Ese es un pastor lleno del Espíritu Santo. Yo recuerdo, me llevaron, por ejemplo, a una casa y encontré una dama que estaba amarrada, por ejemplo. Y estaba amarrada, la habían amarrado en su cama porque se había alocado esa dama de 20 años. Y cuando yo le puse la mano a esta dama, me habló como hombre y me dijo, a mí me vas a hablar con voz de hombre. De ahí entró su hermana dentro del cuarto y estamos administrando con un hermano y comenzó su hermana a dar vueltas como culebras en el suelo. Entonces el pastor tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que pueda administrar a uno que está loco, a uno que está endemoniado.
Y cuando le pongo la mano en el nombre de Jesús, esa mujer se paró y la otra mujer se paró. Fueron liberadas en ese momento. En otra ocasión me llevaron a una casa, que la casa estaba endemoniada. Fuimos con un grupo de hermanos de la iglesia de Jesucristo y adoramos, alabamos y oramos. Y cuando me tocó ya hice la oración de liberación, me subí al tercer piso, a la azotea, y comencé a reprender con un hermano en el nombre de Jesús. El tercer piso, el primer piso, en el nombre de Jesús. Y después que acabamos ya de orar y nos estamos yendo a la iglesia o a la congregación, una hermana me dijo: pastor, cuando usted estaba reprendiendo salieron los demonios corriendo. Ese es el poder del Señor. El pastor tiene que estar lleno del poder del Señor, lleno del Espíritu Santo. El pastor tiene que ser ejemplo de la grey, tiene que ser ejemplo de la grey. El pastor tiene que estar dispuesto a dar la sana doctrina. A nivel del mundo entero hay miles de pastores que están predicando la sana doctrina. Eso es verdad. Como hay pastores que están fuera de la palabra. Que Dios tenga misericordia. Y de parte, en este momento le digo a ese pastor que está diciendo que no congregue, que se arrepienta. Él dice que ha sido católico, después ha sido evangélico. Ahora no es ni evangélico ni católico. La Biblia dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eres frío o caliente. Tibio no quiere el Señor. O sea, tú no eres ni católico ni evangélico. Eres tibio. Dice que Dios te va a vomitar de su boca. Arrepiéntete y no estés predicando fuera de la palabra. Y los amigos y amigas a nivel del mundo entero tienen que congregar, tienen que ir a una iglesia para que la ministre el pastor, para que el pastor les enseñe la palabra del Señor. Otro punto muy importante está en Tito 1. Mira lo que dice Tito 1, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Tito 1. Bendito sea su nombre. Este era un pastor jovencito. Dice 1:9. Retenedor de la palabra, fiel, dice. Retenedor de la palabra, fiel. Tiene que ser fiel y retener la palabra en su corazón, dice. Tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Lo ven? El pastor tiene que estar lleno del Espíritu Santo, dice. ¿Qué más? Porque hay muchos contumaces habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la constitución, a los cuales es preciso tapar la boca. El pastor tiene que conocer para tapar la boca a un montón de rebeldes que están yendo por el mundo entero llevando el mensaje fuera de la palabra. Me preocupo, soy sincero delante de Dios, estoy preocupado y siento un dolor en mi corazón de hay miles de pastores que están fuera de la palabra. Aquí está mi esposa, tengo 45 años con ella. Yo tengo 23 años en cambio, yo tengo 72 años. Solamente oro todos los días, clamo a las 4 de la mañana. Busco con todo mi corazón la presencia del Señor junto con mi esposa. Y estamos orando 1:30, 2 horas y leyendo la palabra hasta 2 horas y media. Estoy ahí buscando el rostro todos los días. Oro y clamo y hasta lloro en el nombre de Jesús. Yo quisiera darles unos testimonios de mi persona, pero será para otra oportunidad. Quiero también hablarles la experiencia que he tenido con Dios. ¿Habrá en el mundo alguien que cuando le cuente mi experiencia me irán a creer? ¿Habrá alguien en el mundo? Si usted supiera la experiencia que Dios me ha dado a mí, quizás no me van a creer. Pero los que me van a creer son hermanos que conocen la palabra. Dios me ha dado experiencia extraordinaria. Dios me ha hablado en varias ocasiones. Pero eso va a ser para otra ocasión. En este momento, en el nombre del Señor, yo le digo al mundo entero, en el mundo entero, abran su corazón a Cristo y entreguen su vida a Cristo y congreguen una iglesia evangélica, porque Jesús vino predicando el evangelio. Por favor, no le hagan caso, que son miles que andan por el mundo engañando, que dicen que no hay que congregar. Hay que congregar. Dice la Biblia en Isaías 57, mi casa es casa de oración para toda la nación, dice la palabra. En Marcos 11, mi casa es casa de oración para todas las naciones. Tenemos que congregar en el nombre de Jesús. Que esta tarde llegue al mundo entero esta palabra, y lo hablo con todo mi corazón. Que llegue al mundo entero esta palabra y escuchen a nivel del mundo entero, congregue en el nombre del Señor.
congreguen. Así no conozcas a Cristo, lo que están escuchando en esta hora. Tiene que congregar una obra del Señor. Y tiene que estar sujeto al pastor y tiene que obedecer al pastor. Eso dice la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde he dado tu mensaje a nivel del mundo entero, Padre mío. Y te ruego, Padre, abre el corazón a los que no tienen a Cristo y que entreguen su corazón a Cristo. Entra, Padre, a nivel del mundo entero, empezando en Israel, y derrama la paz y si hay enfermos, sánalos, Padre mío. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. A ver.